¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana, como siempre, con esta reflexión acerca de la palabra. Y el día de hoy tengo una palabra que la verdad es que Dios ha estado así como que taladrando mi entendimiento todos los días. Y se los quiero compartir porque la verdad es que me emociona mucho lo que estamos leyendo. El día de hoy les quiero compartir algo que he estado platicando con mi amigo Héctor Rivas, que tiene que ver con una cita del libro de Deuteronomio. Fíjense nada más, Deuteronomio es ese libro, esa parte de la Biblia en donde el pueblo, después de haber pasado 40 años en el desierto, está a punto de entrar a conquistar la tierra. Entonces Dios hace así como que un repaso de, ok, vamos a repasar todo lo que Dios ha hecho, vamos a repasar quiénes somos y vamos a entender lo que va a suceder, ¿sí? Y entonces dice Deuteronomio 4, en el versículo 7, dice, pues qué nación, no es cierto, dice, pues, qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le invocamos. ¡Oh! O sea, esto quiere decir, acuérdense que la tierra estaba habitada, había muchísima gente en todos lados. Los israelitas iban caminando por el medio del desierto y se encontraban con muchas naciones, y todas estas naciones conocían a Dios porque lo veían la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, pero no estaba con ellos. Y dice, pues qué gran nación, porque había naciones más grandes que los israelitas. Esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta. Dice, pero qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos como el Señor nuestro Dios lo está de nosotros cada vez que lo invocamos. Y esto nos lleva a dos puntos muy importantes. Número uno, tenemos que ser parte de la nación de Dios. Y esto quiere decir, esto es más allá de creer que Dios nos ama. Es entregarnos a Él y decirle, Señor, yo te pertenezco, soy tu nación. Y cuando estamos hablando de nación, estamos hablando más de un individuo. Funcionamos como Dios necesita que funcionemos. Y cuando hacemos eso, entonces empieza a aplicar todo el beneficio. Porque el beneficio no es para los individuos, el beneficio es para los pueblos. Por eso Dios habla del pueblo de Dios y del pueblo de Dios y del pueblo de Dios. Cuando empezamos a funcionar como una comunidad, cuando nuestra fe trasciende más allá de solamente nuestra propia persona. Y eso es algo en extremo emocionante. Tenemos que tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Ahora tenemos que saber esto. Y esta es la parte que nos cuesta trabajo. El otro día lo platicaba, no me acuerdo con quién, que les decía, y esto lo decía Job, las respuestas de Dios son como el relámpago y como el rayo. Eso es algo que Dios me enseñó hace algo así como 11 años. Y tenemos que entender que si nosotros invocamos a Dios, Dios va a venir a respondernos. No va a resolver lo que está pasando, ni va a quitar la incomodidad que tenemos, pero sí va a venir a respondernos. Y esto es algo que estaban reconociendo en el momento del repaso de la identidad del pueblo de Israel antes de entrar a conquistar en Deuteronomio. Las respuestas de Dios son como el relámpago y como el rayo. Dios te va a responder si tú te atreves a ser parte de su pueblo. No simpatizante, no, híjole, como dicen muchos, pues yo soy católico, pero no estamos hablando de religiones, estamos hablando de alguien que tuvo las agallas de tomar su Biblia, empezar a leerla y empezar a tener una relación con el Dios vivo. Hay una gran diferencia con esto. Creo que me entiendes muy bien cuando hablo de esto. Porque esto tiene que ver con un momento de verdad en nuestros corazones y no en un momento de verdad con darle gusto a la gente de, ay, ya fui a la iglesia. No. Esto tiene que ver en un momento en donde nosotros en lo íntimo nos rendimos y le decimos, Señor, soy parte de tu reino, enséñame quién eres tú. Y entonces ahora sí, esta palabra tiene un sentido. Pues ¿quién tiene un Dios tan cercano como lo es Yahvé, el gran yo soy, como lo es de nosotros, que nos responde en el momento que lo invocamos? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Estoy completamente convencido que lo debe de tener y estoy completamente convencido que esto tiene que hablar a tu corazón. ¿Por qué? Porque esta es una garantía. No somos un montón de ovejas que nos llevan de un lado para el otro. Somos personas racionales, somos personas adultas
que estamos tomando una decisión a favor de nuestra vida y estamos tomando una decisión a favor del Dios que nos salvó antes de siquiera haber pecado. Oh, creo que eso merece un poquito más. Creo que necesitamos pasar más allá del decir yo creo, al tener el conocimiento y la convicción de cada cosa que creemos. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La única manera de que tengamos fe es conociendo la palabra de Dios. Por cierto, si a ti te interesa conocer la palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es escribirme. Escríbeme, por favor. Yo te regalo una Biblia. La Biblia es una versión palabra de Dios para todos. Es una Biblia súper fácil de leer, sin palabras rebuscadas. Ahora sí que se te va como mantequilla. Y si me lo permites, yo te acompaño en el proceso de leer esta palabra. ¿Te late? Así que yo te lo recuerdo, dice la cita del día de hoy y está emocionante. Deuteronomio 4 dice, pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¡Oh! Si tú estás tan agradecido con Dios como lo estoy yo, dile, Señor, gracias porque estás más cerca de lo que me imaginaba, porque has respondido al llamado de mi corazón cuando te entregué mi vida. Nos vemos pronto.